Vamos a leer en Romanos 3, su versículo 6, Romanos 6 y su versículo 23. Romanos 6, 23 dice: porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este fin de semana, hace 2000 años, poco menos de 2000 años, ocurrió la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora nosotros, como personas racionales, pensativos, podemos pensar en esa crucifixión como una crucifixión muy cruel, una crucifixión muy no merecida, una crucifixión muy, se podría decir que sobre lo que debería haber pasado, y es normal. Pensamos en Cristo y sus características y pensamos cómo es que una persona como Cristo, no solo personas lo crucificarían, pero que Él se dejaría crucificar, siendo Hijo de Dios, Todopoderoso, se dejaría ser crucificado por manos como las mías y manos como las suyas. ¿Por qué se dejaría hacer esto? Bueno, pensamos en diferentes personas durante la historia, ¿no? Pensamos en, bueno, hay diferentes situaciones. Podemos pensar en presidentes tal vez o líderes en las guerras mundiales que hicieron cosas muy malas y pensamos, no, personas así, ¿no? Como Hitler, como por ejemplo, que personas así merecen tal vez estos tipos de muertes, estos tipos de situaciones, estos tipos de juicio, se podrá decir, por sus acciones. Pero vemos a Cristo de nuevo, su característica perfecta. En Romanos 6 y su versículo 23, que apenas leímos, dice: la paga de pecado es muerte. Querido amigo, el punto y la razón por la que Cristo fue crucificado en la cruz es para pagar la deuda, para pagar la paga del pecado. Todos nacemos, de hecho hace 3 capítulos anteriores, en Romanos 3:23, precisamente en el mismo versículo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, me incluye a mí, me incluye a usted, incluye a fulano, fulana caminando por la calle. Todos hemos pecado. Y desafortunadamente, este versículo en Romanos 6 nos dice que la paga del pecado es muerte. Significa que todos los que hemos pecado merecemos la muerte. No lo digo yo, es lo que dice la Biblia y es justo. Porque hemos pecado, hemos decidido rebelarnos en contra de Dios y merecemos esta paga de pecado. Entonces, ¿ahora qué? Estamos en deuda. A Dios le debemos y tenemos este pago que debemos de nuestros pecados. Todos somos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Pero de nuevo volteamos a la cruz. Volteamos a lo que aconteció hace 2 días, hace un poco menos de 2000 años, que Cristo en la cruz pagó por la deuda del pecado. Por eso este versículo apunta a Cristo Jesús. No apunta a nadie más, un profeta que murió, no. No apunta a Pablo que murió, al revés, no. No apunta a un fariseo, acaso un religioso que murió, no. Apunta a Cristo, la Biblia es sobre Cristo, porque Él fue el único que pudo pagar esta paga de pecado. Es el punto de la Biblia, todos somos pecadores. Si yo hago una cosa buena el día de hoy, es una cosa que debería yo ya hacer. Cada vez que yo peco, yo estoy en deuda desde que nacimos. Estamos en deuda a Dios, porque la paga de pecado es muerte. Pero hay algo bonito sobre esta situación. Ya les conté tal vez la parte más negativa, más incómoda que merecemos por nuestros pecados. Pero la situación se voltea. Porque leemos en el versículo que dice: porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva, en otras palabras, regalo. Fíjense, querido amigo, si hay, dando un ejemplo, si en el centro de San Antonio habría una compañía de vehículos,
que están regalando carros nuevos a la gente, pues uno le contaría a sus amigos, uno le contaría a las personas que ama y tal vez lo gritaría en la calle. Carros nuevos en el centro. Y eso solo es un regalo y una dádiva muy material y temporal. Pero ¿qué tal la dádiva de Dios? Esta dádiva es de otro nivel. Esta dádiva es la dádiva de Dios. La paga del pecado, la deuda del pecado. Una deuda que luego en la escuela, como jóvenes tenemos deuda con la escuela, que debemos dinero por nuestra educación. $1,000, $500, lo que sea. Lo pagamos y nos sentimos bien. Pero esta deuda que tenemos con Dios es infinita y es una deuda de pecado que merece la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús pagó la deuda del pecado en la cruz del Calvario. Ahora leemos el tratamiento de Jesús. El tratamiento de Jesús en la cruz. El Hijo de Dios, el perfecto. ¿Saben la cruz cuando Él estaba crucificado? Decía, Rey de los judíos, entre comillas. Burlándose casi. Aquí está el Rey de los judíos, ¿no? Y aquí está crucificado. ¿Qué de sus seguidores? Ahora, ¿qué van a decir viendo la cruz? Ahí está tu Rey, fíjate, crucificado. Bueno, leemos y sabemos que Él resucitó. Pero el tratamiento hasta lo tomaron como chiste. Desfigurado, dice la Biblia que ni reconocían a Jesús. Ni reconocían a Jesús. Imagínate una persona desfigurada hasta que ni se reconoce esa persona desfigurada. Pero en la cruz Él estaba junto a ¿quién? Ladrones, los ladrones. Él estaba crucificado junto a los ladrones. Dice Isaías 53, el versículo 12, dice que Él estaba contado entre transgresores. No es que Él era un transgresor. Lo contaban como transgresor. Lo trataron como transgresor. Pero Él no era pecador. Pero lo trataron como pecador. E incluso Él fue tratado físicamente en este mundo como transgresor por los soldados. Pero más allá, Él fue tratado como transgresor delante de Dios. Él fue tratado como pecador delante de Dios. Dice la Biblia que Él se hizo pecado. Él no solo murió en una cruz con reverencia, lo digo, pero no murió en una cruz para un show, para solo demostrar tal vez su poder de morir y resucitar. Era algo más allá que estaba aconteciendo en ese monte. Él estaba muriendo por la paga del pecado, contado entre transgresores, Dios revelando su ira sobre su Hijo por los pecados suyos, aquí hasta el día de hoy, y los pecados míos. Hace 2000 años lo que aconteció en esa cruz, querido amigo, fue por los pecados suyos y los pecados míos. La paga del pecado es muerte. Pero Cristo, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Murió. Él pagó esa deuda que nadie podía pagar. Usted siendo imperfecto, yo siendo imperfecto, pecador, no podríamos pagar por nuestros pecados. Es imposible. Es casi hasta un chiste decir, yo puedo pagar por mis pecados, con mis buenas obras, con mis atributos. Y leemos un ejemplo como mencioné, los ladrones en la cruz. Había un ladrón a su derecha y a su izquierda. Y leemos en Lucas 23, el versículo 42, si lo podemos abrir en la Biblia. Lucas 23 y el versículo 42, leemos de la conversación que Jesús tuvo con uno de los ladrones en la cruz. Muy interesante. Lucas 23, 42. Dice, y dijo Jesús, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en paraíso. Entonces el ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un ladrón en la cruz burlándose de Jesús. El otro ladrón
creyendo en Jesús. La única diferencia entre la persona a la derecha de Jesús y la persona a la izquierda de Jesús era el valor que ese ladrón puso en la muerte de Cristo. La postura de su corazón. Uno burlándose de Jesús, ¿no? Incrédulo. El otro diciéndole a Jesús, cuestionando por qué estaba en la cruz. Él no merecía estar en la cruz. La postura de humildad, reconociendo su pecado. Nosotros estamos aquí porque merecemos estar aquí, pero Jesús no lo merece. Y ahí se dio cuenta el ladrón. Acuérdate de mí. Habló a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, sus últimos suspiros, sus últimos momentos en la cruz, habló con ese ladrón y le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en paraíso. ¿Acaso se bautizó ese ladrón? ¿Acaso dio diezmo? Que él dice, no, yo soy una buena persona. ¿O acaso le dijo a Jesús, Jesús, estás muriendo aquí, pero fíjate, yo soy una buena persona? O sea, mira, yo cometí, obviamente yo robé y estoy aquí crucificado, pero desde que robé yo he estado intentando, o sea, ser una buena persona. No. Es bueno, obviamente, que él intentó ser buena persona, si acaso así era la situación. Pero cuando estamos hablando del cielo, en ese momento el ladrón no mencionó nada de sus obras, no mencionó nada del bautismo, del diezmo, del ayuno, no mencionó que él había orado en sus rodillas, no. Le habló a Cristo, el hombre en la cruz de en medio. Él, por él, es la única razón que ese ladrón estará en el cielo. No por algo que él hizo, sino porque el hombre en la cruz, en medio, murió por sus pecados. Porque la paga del pecado es muerte y lo pagó Jesús en la cruz. Uno de los ladrones reconoció su necesidad, el otro no. Ahora espero que nadie aquí sea un ladrón. No sé si alguien aquí es un ladrón, ojalá y no. Pero cuando pensamos en este ejemplo, quiero preguntarles, ¿cuál ladrón es usted? No le he sentido que si usted es ladrón, pero pensando en el contexto de este versículo, un ladrón que creyó y un ladrón que no creyó. ¿De qué lado está usted? ¿Usted ha creído en Jesús? ¿Ha creído que Él es suficiente por su salvación? ¿O se atreve usted a decir que hace falta algo más? Que la muerte de Jesús no es suficiente para hacer paga de pecado. ¿Se atreve usted a decir eso? ¿Decirle a Dios? Cuando un día nos enfrentamos a Dios, usted le va a decir, sí, mandaste a tu Hijo para salvar el mundo, muy bonito, para hacer paga del pecado, pero yo hice unas obras buenísimas. No. No nos atrevemos a hacer eso. ¿Por qué? Porque es Cristo lo que enfatiza la Biblia y lo que debemos enfatizar nosotros. Y lo que enfatizó ese ladrón en la cruz fue Cristo. Cristo pagó la paga del pecado. Era perfecto, sin mancha, sin contaminación. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, en sus últimos suspiros en la cruz, leemos en la Biblia, crucificado, colgado. Por cierto, lo que estaba sosteniendo a Jesús en esa cruz no solo eran los clavos. Él, siendo hijo de Dios, pudiera haber vuelto los soldados romanos a polvo. Él pudiera haber hecho lo que él quería, siendo el Hijo de Dios. Lo que mantenía a Jesús en esa cruz era el amor que él tenía para usted y para mí. Él decidió dar su vida y ser la dádiva de Dios en esa cruz. Y él se sujetó, él se dejó ser crucificado. Y en sus últimos suspiros, cuando él estaba en la cruz, leemos en Juan 19 y su versículo 30, que él lo exclamó, consumado es. En su idioma original, consumado es, se escribe y se dice teletestai. Es lo que exclamó Jesús.
La palabra que exclamó fue teletestai. Y el contexto de esta palabra es muy interesante, porque en ese día el contexto de la palabra se refería, tenía tres sentidos. Sentido comercial, de negocio, tenía un sentido judicial y tenía un sentido de batalla. Primeramente, el sentido comercial, en los recibos, cuando algo estaba pagado completamente, se escribía teletestai. Completamente pagado, teletestai. El segundo contexto leemos que teletestai tiene un significado judicial. El tiempo se ha cumplido, la sentencia se ha cumplido, teletestai. La sentencia justificada, la sentencia completa, teletestai. Terceramente y últimamente leemos de la batalla en la militar, cuando una batalla se ha ganado, se ha completado, teletestai. Jesús en la cruz pagó la deuda del pecado por completo. Justificó sus pecados en la cruz del Calvario y los justifica completamente. Él pagó la sentencia en la cruz, teletestai. Y por último, Él ganó la batalla en la cruz. Él no perdió, Él lo ganó. Y exclamó teletestai. ¿Qué significa esa palabra para usted? ¿La deuda suya está pagada? ¿Está usted en deuda con Dios? Una situación muy peligrosa. ¿O se va a dejar como ese ladrón en la cruz y voltear a la persona que sí pudo pagar por la deuda? El hombre en la cruz en medio, Jesucristo, el Rey de los judíos, para salvar a usted. ¿Acaso hay otro ídolo, otra persuasión religiosa, alguna otra cosa que usted pueda hacer para completar esa obra? Su teletestai, se podría decir, el teletestai suyo, algo que usted puede hacer para completar perfectamente la obra de Dios. Usted no puede hacer nada para completar la obra de Dios que ya se hizo en la cruz. La cruz, la obra de salvación, querido amigo, ya se completó, ya está completo. No hace falta nada más. Teletestai, ya está hecho, ya está pagado, la batalla está ganada y sus pecados están justificados. De vuelta regresamos a Romanos 6 y su versículo 23 y con esto acabamos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús pagó la deuda del pecado para que usted pudiera recibir la dádiva de Dios, que está en nadie más que en Cristo Jesús, Señor nuestro, el que resucitó el día de hoy, hace un poco menos de 2000 años. Que Dios bendiga su palabra.